Hoy te voy a explicar qué fruta tiene Monkey D. Dragon y te advierto que no es la fruta Logia del Viento. Y además te voy a dar argumentos del manga y cosas que no habías escuchado nunca antes. Monkey D. Dragon, el criminal más buscado del mundo, jefe y líder del ejército revolucionario. Un personaje que hemos visto muy poco, pero que ha levantado muchísimos misterios y también muchísimas dudas. Y una de estas dudas es: ¿cuál es exactamente su poder? Para analizar esto necesitamos tomar varios parámetros en consideración, ya que lo que es poder puede interpretarse de distintas maneras. Ahora vamos a pasar con uno de los temas más comentados y más teorizados del mundo de One Piece, y el aspecto también más teorizado del propio Dragon. Y es que vamos a intentar analizar y descubrir cuál es la fruta que posee Monkey D. Dragon, porque sí, para mí tiene fruta del diablo. Y vamos a analizar también su estilo de combate para ver sus capacidades en una pelea. Sobre el tema de la fruta, como he dicho antes, hay miles de teorías, cada una más loca que la anterior, y muchísimas están relacionadas con la Logia del Viento. Lo primero que quiero hacer es descartar esta teoría, ya que aunque yo pienso que sí tiene una fruta relacionada con el viento, no es la misma logia debido a cierto panel del manga que demuestra lo contrario. En la aparición de Dragon en Lockdown vimos como de repente empezó a hacer un viento muy fuerte, permitiendo así el escape de los Mugiwara, o sea que muy posiblemente estuviera provocada por el mismo Dragon, debido a que en sus apariciones siempre le ha acompañado este fuerte viento. De hecho, en la antigua base del ejército revolucionario en Báltigo estaba siempre envuelta en fuertes corrientes de aire, y por estos detalles es que se ha popularizado todo el tema del viento, cosa que, como he dicho antes, yo sí creo que tiene relación con su fruta, pero justamente descarto la Logia del Viento por una de sus apariciones, y es que estoy hablando de la vez que apareció en Lockdown, ya que en un momento vemos a Dragon en una corriente de viento que aparece de repente, y vemos que en vez de quedarse parado normal frente al viento como debería hacer si poseyera una fruta que le convirtiera en ese elemento, vimos que usó su capa para protegerse del mismo, dando a entender que es posible que el viento lo haya creado él, pero no es parte del elemento en sí. Pasando al tema de cuál es su fruta, yo personalmente estoy muy convencido de que va a ser una Zoan, posiblemente incluso una Zoan mitológica. Digo esto porque creo que ya se nos ha presentado una pista muy grande en el manga, y es que cuando vemos el flashback de Sabo en el cual recuerda cómo Dragon le salvó de morir ahogado, vemos en un momento cómo Dragon vuelve a su barco y tenemos un panel el cual resulta un poco extraño, ya que vemos a Dragon con la capa como fundiéndose con el mismo aire y materializándose. De hecho, vemos que un extraño humo parece provenir de donde viene Dragon hasta llegar al barco. Para mí este es uno de los pequeños detalles que tiene Oda de mostrarnos ciertas cosas, y en este caso creo que nos ha mostrado que Dragon es capaz de transformarse en algo y volver a su estado natural, ya que el hecho de que se materialice la ropa da a entender que se ha transformado en algo previamente, según yo, en un animal mitológico capaz de controlar el aire o crearlo. Dentro de esta categoría pueden haber muchísimas posibilidades, pero hace poco en el canal comentamos una leyenda de la mitología china, la cual relacionaba a Dragon con los almirantes, y en esta misma historia Dragon se supone que era un pájaro, y ya dije en su momento que esto podría relacionarse posiblemente con el tipo de fruta que poseyera. Y es que en la mitología china se dice que hay 4 mares, los cuales son el mar del norte, el del sur, el del este y el oeste, hasta aquí bien. Y es que en la mitología china también se le da representación animal a prácticamente todo, y esta no es una excepción, ya que a los mares se les da la representación de un mono, un dragón, un pájaro y un perro. Y a partir de aquí vemos cómo se va a empezar a desarrollar la teoría, ya que los animales estos coinciden perfectamente, como podría ser el faisán azul, que sería Aokiji representando el pájaro, el perro rojo, que sería el perro representando a Kainu, el mono amarillo, que sería el mono que representaría a Kizaru, y nos quedaría un dragón, el cual sería Monkey D. Dragon. Una fábula que relaciona también el tema de los animales, el tema este, con el tema de Monkey D. Dragon, así que paso a leerlo. Dice: el mito trata sobre un rey que tenía 4 seguidores leales. Uno tenía la forma de un pájaro, el segundo tenía la forma de un mono, el tercero la forma de un perro y el último la forma de un faisán. Aquí vemos que empieza a representar los animales estos como serían los mismos almirantes. El único tema es que en vez de un pájaro tendría que ser Monkey D. Dragon. Cuando veáis la teoría vais a entender seguramente el porqué. Que el tema del pájaro podría ser quizás alguna pista para su fruta, no lo sé, quizás pueda explicar esto un poco más adelante, pero sigo leyendo y dice:
Un día el pájaro se dio cuenta de lo malvado que era el rey, por lo cual le abandonó, pero no sin dejar que los demás seguidores supieran la verdad. Es decir, esto representaría perfectamente a Dragon porque, bueno, sabemos que estuvo en la marina, pero en algún punto decidió irse y generar, o ser el líder de lo que sería la Armada Revolucionaria y querer acabar con todo lo que vendría a ser su reino, el tema del gobierno mundial y todo eso. Siguiendo la fábula dice, para su decepción, el perro era demasiado leal a su rey. Aquí vemos cómo vuelve a ver el tema de la lealtad y a Kainu y tal, lo cual tiene bastante sentido. El mono era un idiota y no podía entender lo que estaba pasando. Esto vemos que Kizaru, pues el mono amarillo tal, se le ve un poco ahí, un poco empanado, o sea que para mí el mono idiota podría ser Kizaru perfectamente. Y al último dice, y el Faisan era simplemente demasiado vago para hacer algo. Y es que esto hemos visto que realmente es así. Aokiji lleva sabiendo la mierda del gobierno mundial mucho tiempo y ha tenido que tener su pelea con Akainu y ver cosas que todavía no sabemos exactamente a ciencia cierta qué ha pasado, pero todavía no ha sido capaz de hacer algo, simplemente por eso, porque le da pereza a todo, que representa un poco la justicia perezosa que tendría el mismo Aokiji, por lo cual esto ya para mí relaciona muchísimo la historia con lo que podría ser lo que Oda se haya inspirado para esto. Ya sabemos que a Oda le encanta mucho el tema de las fábulas, historias y todo eso. Para mí la historia casa perfectamente, para mí tiene mucho sentido. El único tema sería el tema de que es un pájaro y no un dragón, pero bueno, no sabemos exactamente la fruta de dragón. A lo mejor tiene la fruta de un pájaro y ya acaba de terminar todo. Así que lo que he hecho es buscar pájaros de mitologías las cuales puedan tener relación con el tema del viento e incluso con las tormentas, ya que el Lockdown, el rayo que cae encima de Luffy, posiblemente sea obra del mismo Dragon. Y cuando estuve investigando me encontré con el siguiente animal mitológico, y es que hay un pájaro llamado Thunderbird, el cual posee el poder de generar rayos, provocar tormentas y generar grandes vendavales, cosa que encaja perfectamente con el mismo Monkey D. Dragon. Pero es que además hay un detalle que para mí confirma que esto puede estar muy relacionado. Y es que este pájaro proviene de las leyendas de las tribus indígenas nativas americanas. Y curiosamente los líderes de estas tribus poseían algunos tatuajes en sus caras, al igual que Monkey D. Dragon también posee uno y es el líder también de algo. Es decir, que juntando todo esto, para mí, Monkey D. Dragon poseería la fruta mitológica del Thunderbird, fruta que le otorgaría unos poderes totalmente increíbles y harían de Dragon un enemigo formidable. Pero a esto debemos de sumarle que Dragon es posiblemente el creador de un estilo de pelea único en el mundo, ya que cuando vimos a Sabo entre Rosa vimos que usó un estilo de pelea llamado estilo de pelea del dragón, cosa que muy posiblemente haya aprendido durante su estancia en el ejército revolucionario. Y llamándose estilo de pelea del dragón y siendo Dragon el líder del ejército, es muy posible que este estilo de pelea lo haya creado él, lo cual haría a Dragon el poseedor de una de las frutas más poderosas de One Piece y el creador de un estilo de pelea prácticamente único en el mundo, es decir, que sería una auténtica bestia. En este último punto voy a colocar a Dragon en un nivel de poder, entendiendo los niveles de poder como rangos, es decir, por ejemplo, el orden sería tercer comandante, segundo comandante, primer comandante, almirante, Yonkou y leyenda. Colocar a Dragon, como podréis entender, es muy complicado, ya que no hemos visto literalmente nada de él, ni una sola pelea tan siquiera, así que esto es mera suposición, porque el poder que tiene lo relaciono a su posición. Barras. El tema es que estamos hablando de alguien que literalmente quiere cambiar el mundo, de alguien que quiere derrocar el sistema y cambiarlo. Y para todo esto no solo se necesita el poder del conocimiento mencionado anteriormente, sino que también se necesita el poder de la fuerza. Y yo personalmente voy a colocar a Monkey D. Dragon al nivel de un Yonkou, ya que si realmente quiere pegar ese cambio mundial debe estar preparado para luchar contra quien sea, ya que una lucha contra el gobierno mundial implica indirectamente a la marina también, y a rangos tan altos como el CP0. Pero más allá de eso, creo que hay algunos datos objetivos que nos pueden llevar a averiguar por qué su nivel es el de un Yonkou prácticamente. El primero es que pertenece a la familia Monkey D, teniendo al héroe de la marina Garp como padre y al quinto emperador del mar como hijo,
dando a entender que su linaje familiar es completamente brutal y que es capaz de potenciar su fuerza hasta niveles incomparables. Pero el último dato es el que más me convence a mí personalmente, ya que me parece algo que evidencia el tema del nivel de poder. Y es que recordemos que entre Rosa vimos a Sabo, el cual se enfrentó con Fujitora con una fruta recién adquirida, y la aguantó el tipo muy bien, dando a entender que se encuentran a un nivel muy similar. Por lo cual, si Sabo, que es el segundo al mando del ejército revolucionario, tiene un nivel almirante, es lógico que el primero al mando tenga un nivel superior, y ese sería el nivel Yonko.